hablamos acerca de las pérdidas. Hablamos sobre que muchas veces hablamos de que vamos de victoria en victoria, como dice la palabra, pero muy pocas veces nos enfocamos en lo mucho que aprendemos acerca de las pérdidas, de las derrotas. Hablamos de que habían distintos tipos de pérdidas. Habían pérdidas que eran necesarias, ¿cierto? Eran perder orgullo, perder cierto rencor. Y hablamos acerca de otro tipo de pérdidas que eran las pérdidas circunstanciales, aquellas que no tenían que ver con algo que necesariamente nosotros necesitáramos, ¿cierto? Pero que quizás por las cosas de la vida a veces nos toca perder, ¿cierto? Nos toca perder un ser querido, nos toca perder dinero, nos toca perder oportunidades. Y hablamos acerca de esos tipos de pérdidas, de que incluso esas pérdidas dolorosas traían algo. Dios las usaba. Y justamente ese día que me tocó predicar, ese día en la noche, como contábamos en el testimonio del ayuno, ese mismo día en la noche me tocó vivir una de las pérdidas quizás más dolorosas que me ha tocado vivir en el último tiempo. Como algunos ya sabían, con Bárbara estábamos esperando un bebé de 2 meses y teníamos muchas ideas, muchas ilusiones, nos proyectábamos hacia un futuro. Es más, los que saben, cambiamos todo, nos cambiamos de casa, compramos un auto, nos proyectamos, teníamos mucha ilusión al respecto. Y justo que Dios me llevó a hablar acerca de las pérdidas, acerca de esto, acerca de cómo enfrentar el dolor, cómo enfrentar el perder muchas veces, ese mismo día me toca ponerlo en práctica. Me toca mirar mi dolor, mirar mi pérdida y decir, bueno, yo lo prediqué, yo lo pongo en práctica. Y quizás muchos podrían decir, que no era tanto, quizás algunos dirán solo eran 2 meses, quizás algunos dirán hay dolores peores, pero siendo sincero, hermano, creo que pocas veces me ha tocado experimentar cosas que me calen tan profundo, como quizás la muerte de mi tía, como quizás la muerte de mi amigo Juanpi. Creo que a mi edad no me ha tocado experimentar tantas pérdidas. Y creo que también hay un propósito detrás de todo esto. Lo sé, estoy convencido de eso. Pero en medio de todos los planes que nosotros teníamos con mi esposa, los sueños, nos toca perder y nos toca afrontar el dolor. Nos toca afrontar el dolor y muchas veces cuando a cada uno de ustedes le ha tocado afrontar el dolor, quizás ustedes se preguntarán, ¿dónde está el propósito de Dios en esto? ¿Dónde está aquí, en medio de esta pérdida, en medio de este dolor, en medio de este sufrimiento? ¿Dónde está el propósito? Y es allí, en ese momento, cuando nos inunda el dolor, cuando muchas veces ocurren quiebres en nuestra vida. Ocurren quiebres. Y quiero leerles un versículo que está en Corintios, 2 de Corintios 7:10. Acompáñenme ahí a leerlo, porque hay algo que yo no había encontrado, o quizás no le había tomado el sentido hasta este momento. 2 de Corintios 7:10 dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse en esta clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Habían leído alguna vez este versículo? Es un poco loco porque esta versión NTV, quizás ustedes tienen otra versión, dice: la clase de tristeza que Dios desea que suframos. Nos puede sonar fuerte, ¿cierto? Dios desea que suframos tristeza. Pero él habla sobre una tristeza que nos lleva, que tiene como resultado la salvación. En medio del dolor, en medio de la tristeza en este caso, la tristeza puede guiarnos por 2 caminos. Un camino que nos lleva a la muerte espiritual y un camino que nos lleva a la salvación. Eso nos dice este versículo. ¿Cómo es que la tristeza, esta emoción, todos conocemos cuál es la tristeza, ¿cierto? La hemos experimentado, la hemos vivido,
nos ha tocado llorar muchas veces, sabemos cuál es la tristeza. Pero la tristeza puede llevarte por dos caminos. De eso quiero hablarte hoy. Un camino de muerte y un camino de salvación. Aquí el versículo hace énfasis en que hay una tristeza que es del mundo. Hoy día te quiero decir, cuídate de la tristeza del mundo. Esa tristeza que te lleva a la amargura, a las quejas y al cuestionamiento. O sea, la tristeza del mundo, ¿a qué nos lleva? A la amargura, a las quejas y a los cuestionamientos. Y quiero leerles, yo estaba leyendo justamente en medio de todo este proceso y había empezado a leer Job. Y en Job, capítulo 10, podemos encontrar cómo Job, en un momento de su dolor, todos sabemos la historia de Job, que perdió hijos, perdió esposa, perdió familia, perdió el dinero, perdió sus posesiones, perdió su salud. O sea, creo que no hay muchas personas que le haya tocado sufrir tanto como a Job. Y Job, en un momento de la historia, pasó por esta tristeza del mundo que lo llevó a llenarse de amargura. Vamos a leer en Job 10, del 1 al 6. Ojalá todos en algún momento puedan leer este libro. Tiene mucha sabiduría que entregarnos. Dice, Job dijo: estoy harto de mi vida. Dejen que desahogue mis quejas abiertamente. Mi alma, llena de amargura, debe quejarse. Le diré a Dios: no me condenes de plano. Dime qué cargos tienes en mi contra. ¿Qué ganas con oprimirme? ¿Por qué me rechazas siendo yo obra de tus manos, mientras miras con favor los planes de los malvados? ¿Son tus ojos como los del ser humano? Hay muchos cuestionamientos, ¿cierto? ¿Ves las cosas de la misma manera que la gente? ¿Dura tu vida lo mismo que la nuestra? ¿Es tu vida tan corta que tienes que apurarte en descubrir mi culpa y buscar mi pecado? Si leemos este fragmento, él mismo dice, ¿cierto?, que su alma está llena de amargura. Sí. Él mismo dice que quiere quejarse. Y podemos ver en cada pregunta cómo él cuestiona a Dios por lo que está sucediendo. Conocemos la historia de Job, ¿cierto? Conocemos las penurias que tuvo que atravesar, las dificultades. Y en este momento de la historia podemos ver que Job fue llevado por esta tristeza del mundo, esta tristeza que lleva a amargura, que lleva a queja, que lleva a cuestionamientos. Esto es pan de cada día en nuestra sociedad, en la actualidad. Nos encontramos con muchas personas que les ha tocado sufrir, que les ha tocado atravesar la tristeza y que su corazón se ha llenado de amargura, de resentimiento contra Dios, contra la iglesia, contra sus padres, contra su esposo, contra la sociedad en general, contra la vida. Gente que está resentida con la vida. No sé si se han encontrado con personas así, pero me ha tocado ver personas que dicen, no, es que todo es negativo, todo es negro, y están resentidos con la vida, con la sociedad, todo lo critican, todo es queja, todo es cuestionamiento. Y eso es porque esta tristeza, que es la tristeza del mundo, como dice Corintios, se ha impregnado en sus corazones. Y esto forma parte del plan del enemigo. Esto no es casual. Esta tristeza del mundo es una herramienta que el diablo utiliza. Y quiero compartirles algo que el otro día estaba navegando por internet y un influencer cristiano hizo un video con ChatGPT. ¿Ustedes saben lo que es ChatGPT? ¿Ya? Para los más boomers, para los más viejitos, les voy a contar qué es ChatGPT. ChatGPT es una aplicación de inteligencia artificial con la cual uno puede interactuar. Uno le escribe una pregunta y esta inteligencia artificial te responde. ¿Cuál es el brillo de esto? Es que esta inteligencia artificial tiene toda la información de internet. Por lo tanto, si tú le preguntas por un dato histórico, te va a dar el dato histórico. Y no solo eso, sino que te va a dar como el contexto. Va mucho más allá de simplemente darte una respuesta, sino que te da un contexto. Tú le puedes pedir que te haga que te escriba una carta. Es como muy amplio lo que puede hacer y da respuestas muy detalladas, muy contextualizadas. Entonces este influencer en ChatGPT le hace la siguiente pregunta: si tú fueras Satanás, ¿qué le dirías a la gente para que no crea en Dios? Ese tipo de preguntas uno le puede hacer a ChatGPT. Y ChatGPT le respondió:
Si yo fuera Satanás, trataría de sembrar dudas, confusión y desconfianza acerca de la existencia y la bondad de Dios. Y dentro de las diferentes tácticas que dijo, había una que hablaba, explotaría el sufrimiento, con frases como: si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tanto dolor y sufrimiento en el mundo? O Dios no existe, o Dios es malo. No sé si les suenan esas frases, pero es exactamente lo que muchos ateos han ocupado como caballito de batalla, cuestionar la bondad de Dios. Si Dios es tan bueno, ¿por qué me pasa esto? Y quizás a ti también te ha ocurrido, que en medio de una dificultad, que en medio de una crisis, tú dices: Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si tú eres tan bueno? ¿Por qué si yo soy tu hijo? ¿Por qué si yo te amo? ¿Por qué si yo voy a la iglesia? ¿Por qué? Empiezan los cuestionamientos. Y esta es una estrategia que el enemigo está usando para que en los momentos que tú tienes de dolor, él pueda sembrar esta tristeza, pueda sembrar la duda y pueda hacer que tú te alejes de Dios. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Finalmente él quiere dejarte sin esperanza y lleno de amargura. Si te quita la esperanza y te llena de amargura, trabajo hecho. Porque un corazón lleno de amargura no puede alejarse, no puede acercarse a Dios. Al contrario, se aleja, porque está lleno de resentimientos. El diablo te quiere deprimido, te quiere esclavo de las pastillas, te quiere frustrado, intentando acabar con tu vida, te quiere lleno de quejas, cuestionamientos, te quiere incrédulo, te quiere sin fe. El diablo te quiere solo, te quiere aislado, te quiere como una presa fácil. Tengo tantos amigos con los cuales, amigos cristianos en su momento, con los cuales he conversado y me dicen: mira, sí, estoy enojado con Dios. Estoy enojado por esto, por esta situación que me ocurrió, y muchas veces hemos conversado y me cuentan y empiezan a conversarme por X motivo, por esta situación que ocurrió en mi vida. Yo me enojé con Dios. Y son personas que están deprimidas, que están con tratamiento psiquiátrico, que están tomando pastillas, que tienen su vida patas para arriba, pero que el rencor o la amargura no les permite reconciliarse con Dios. No les permite ir y volver a Él. Porque están tan centrados en su dolor, en su tristeza, que no logran reconectarse con el Padre. Y es que el dolor deja cicatrices. Eso también lo mencionamos lo mencioné en la prédica pasada. Cuando uno se hace una cicatriz física, muchas veces esas cicatrices o esas heridas vuelven a doler cuando hay mucho frío, cuando están expuestas al calor. No sé si les ha pasado alguna vez. Yo una vez me luxé este dedo, de aquí, lo tengo medio deforme, y cada vez que hay mucho frío me duele y me recuerda qué fue lo que pasó con este dedo cuando a básquetbol me lo doblaron, me lo luxé. Y pasará tengo un amigo también que tuvo un accidente en automóvil y tiene lleno de fierro en toda esta parte de la pierna. Y claro, cuando hay frío, sufre y le duele un montón. Las cicatrices duelen, vuelven a doler, aun cuando ya están cicatrizadas, vuelven a doler y nos recuerdan qué fue lo que provocó. Pasa lo mismo con las cicatrices del alma. Esas heridas que nos han dejado, que quizás pueden estar superadas, quizás algo pasó en tu vida, te dolió, quizás tú crees que eso se sanó, pero por X motivo puede que lo vuelvas a recordar con el paso del tiempo. Y eso puede provocar dolor y te puede recordar esa angustia y esa amargura. ¿Y qué haremos cuando esto ocurra? Cuando vuelva a ti la tristeza, la melancolía, te vuelva el rencor de algo que ocurrió en tu pasado, algo que creíste que habías olvidado, algo que tal vez que ocurrió en tu niñez. ¿Qué va a ocurrir? Y ayer estaba acostado en la cama con la Bárbara y estaba viendo un fragmento de la película José de Egipto. No sé si la han visto, la del monito animado. Y estaba viendo el fragmento de la parte en que José ve a sus hermanos que fueron a comprar grano a Egipto. Y él recuerda cómo fue que sus hermanos lo habían vendido de esclavo, y empieza a recordar eso. Entonces, ¿qué hace José? Lo primero que hace es ir a increparlo, a decir quiénes son ustedes, cómo va a sospechar, siendo que él sabía quiénes eran, ¿cierto? Y toma preso a uno y dice: a ver, tráiganme al otro hermano para ver si su historia es verdad, mientras tanto voy a tomar preso a este.
todo con tal de un poco hacer sufrir a su hermano, me imagino yo. Traen al otro hermano, pero había algo que le habían tocado, que quizás durante todo el tiempo que estuvo en Egipto, quizás ya había olvidado eso, pero cuando los vio como que algo le volvió. Entonces trata de poner la copa en el saco de trigo de Benjamín. Estoy resumiendo mucho la historia, léanla en sus casas, que de verdad que tiene mucho, para tratar de culparlos y encarcelarlos a todos. Y en ese momento, del fragmento de la película, que los hermanos empiezan a suplicarle, a pedirle perdón, por favor, se ponen de rodillas, tal y como el sueño que él había tenido, se ponen de rodillas frente a él. Entonces hay algo que pasa en su corazón, que a pesar del rencor, que a pesar de la amargura que podría haber asomado por los recuerdos, porque haber sido esclavo durante tanto tiempo, haber estado en la cárcel durante tanto tiempo, de seguro que le debe haber dejado huellas. O sea, ser esclavo en la antigüedad, yo creo que mínimo te deja un par de traumas. Los latigazos, el trabajar extenuantemente sin descansar, porque ser esclavo era ser esclavo, ¿cierto? No es como ahora que trabajamos, nos cansamos, ¿cierto? Pero la esclavitud era algo diferente, no tenían derechos. El pasar por la cárcel, sin pasar por la cárcel hoy es terrible, me imagino, en la antigüedad, cuando no existían los derechos humanos. No habían bonos. No había nada, no habían visitas. No. Entonces, la de traumas quizás que tuvo José que pasar, la cantidad de dolor y de cicatrices que debe haber tenido él, me imagino que deben haber sido tremendas. Y que cuando vio a sus hermanos quizás sintió hasta ganas de matar a uno que otro. Porque yo cuando veía la serie o la película como que decía, este es el momento de que José se vengue. De hecho esa era como mi sensación. Pero en el fragmento que estaba viendo ayer, a José se le llenan los ojos de lágrimas y les dice, yo no les haría nada a mis hermanos. Y ahí él les confiesa que él es José, soy su hermano José, y los abraza y les dice, ustedes van a venir a vivir a Egipto. Y cuando estaba viendo eso se me llenaron los ojos de lágrimas. Y es más, la Bárbara estaba al lado y se reía de mí. Estaba viendo una película de monito y tal. Pero porque me conmovió tanto el hecho de que, aún teniendo todas las razones para haberlos humillado, para haberse vengado, él eligió perdonar, él eligió la misericordia. Aun cuando su sufrimiento fue válido, aun cuando su tristeza era completamente válida, quizás podríamos decir su rencor era válido, pero él eligió perdonar porque Dios estaba en él, porque él eligió aferrarse a esa tristeza que lleva a salvación, como dice Corintios, y no esa tristeza que lleva a muerte espiritual, la tristeza del mundo. Y me recordó lo que Dios hace con nosotros, que Dios nos perdona y tiene misericordia de nosotros aun cuando no lo merecemos, como decía la canción que cantamos, Amor sin condición. Ver ese perdón me conmueve porque nosotros no merecemos el perdón, pero Dios nos lo da. ¿Y quiénes somos nosotros para enojarnos con Dios? Somos tan diminutos ante la grandeza de Dios. Nosotros somos tan infieles ante la fidelidad de Dios. Somos tan imperfectos ante la perfección de Dios. No somos nada comparados a la grandeza de Dios. Y estoy seguro que Dios tendría más de una razón para abandonarnos y para condenarnos, para enviarnos derechito al infierno. Tiene más de una razón con cada uno de nosotros, pero no lo hace. Y cuando tuve que vivir esta situación junto a mi esposa, esta situación de pérdida, no voy a negar que hubieron muchos cuestionamientos en mi mente. De igual manera cuando sucedió el fallecimiento de mi tía, muchos cuestionamientos en mi mente. Pero fue ahí cuando, leyendo Job, me di cuenta que no estoy en posición de cuestionar la sabiduría de Dios, que no gano nada alejándome de Él y cuestionándolo. Gano mucho más refugiándome en Él en medio de mi dolor que volviéndome contra Él y alejándome de Él. Imagínate deprimido, triste y lejos de Dios, o deprimido y triste buscando refugio en Él. Y hay muchas personas que están eligiendo, en medio del dolor,
alejarse de Dios. Job 1:21, y este versículo tocó mi corazón. Job se levantó y rasgó sus vestidos en señal de dolor, porque estaba sufriendo. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Y a pesar de todo, Job no pecó, porque no culpó a Dios. Estos versículos me ayudaron a entender que la soberanía de Dios es absoluta. Y lejos de resentirse mi corazón, Dios quitó un peso enorme de mi espalda. Y en medio de esto Dios me habla y me dice: esto no es el final. Esto no es el final. Yo continué leyendo Job, y en el capítulo 8 vuelve Dios a decirme: este no es el final. Me dice: y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y Dios me recordó cuántos hombres de la Biblia perdieron para tener que ganar, como prediqué esa misma semana, y aunque su estado primero quizás fue pequeño, Dios les dio mucho más, y fue mucho más grande el milagro y la victoria. Entonces me aferré a estas promesas. Me aferré a 2 Corintios capítulo 4, verso 8. Dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. Hermanos, en medio del dolor y en medio de la tristeza, ten esperanza, porque hay alguien que va contigo. Jehová de los ejércitos va contigo. El Cordero de Dios, Jesucristo, va contigo. El Espíritu Santo va contigo. Tú no estás solo. No estás solo. Aun cuando el dolor nos ataque, aun cuando la tristeza esté tocando a la puerta, no estamos solos. Y el Señor me vuelve a hablar en una porción de la palabra, en Apocalipsis 21. Pocas veces leo Apocalipsis porque termino más confundido que nada. Pero el Señor me llevó a este versículo y fue un bálsamo para mi corazón. Apocalipsis 21, del 3 al 4. Anótelo y lo lee en la casa. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Aquí hay una promesa de parte de Dios, de que Él estará con nosotros, de que Él secará nuestras lágrimas y de que ya no habrá más tristeza ni dolor. Esa es la promesa en la cual debemos aferrarnos. En vez de resentirme yo y decir: Dios, ¿por qué me hiciste pasar por esto? Yo me quiero alejar de ti. Yo voy a decir: Señor, yo confío en tu palabra. Yo confío que llegará un día en que no habrá más tristeza, no habrá más dolor, y tú secarás mis lágrimas, porque tú estás conmigo. Mateo capítulo 5, verso 4. Dice: Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Todos tenemos el derecho de estar tristes, de llorar. Es más, dice: bendecidos los que lloran, porque serán consolados. El problema no está en que la tristeza toque nuestra puerta. El problema está en qué provoca esa tristeza. Si va a ser la tristeza del mundo que nos va a llevar a resentirnos, a amargarnos, o si nos va a llevar al arrepentimiento genuino y decir: Señor, esto me duele, pero tú tienes el control. Tú eres soberano. Te adoro, como lo hizo Job. Y Job pasó por todos los momentos. Por momentos de amargura, momentos en que tuvo que reaccionar, en que sus amigos tuvieron que decirle: oye, Job, no es así. No está bien lo que estás haciendo. No está bien que te llenes de amargura. Y fue levantado. Y fue levantado. Es válido. Puede que haya momentos en los que nos hayamos llenado de amargura. Pero recuerda que es Dios quien te va a consolar, quien secará tus lágrimas.
Salmo 34, 17 dice: el Señor oye a los suyos cuando le claman a Él por ayuda. Los rescata de todas las dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Hermano, quizás tú estás con el espíritu destrozado, o quizás has estado con el corazón partido en 1000 pedazos, o quizás lo vas a estar. Porque como hablábamos la vez anterior, es inevitable, no somos ajenos al dolor, no somos ajenos a las tragedias, no somos ajenos a las pérdidas. Pero debemos tener en cuenta quién va con nosotros en medio de este dolor. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Porque cuando perdemos la confianza es cuando le abrimos las puertas a la amargura y al rencor. Y la amargura y el rencor nos destruyen, nos carcomen por dentro. Así que, hermanos, anímense, porque tenemos la bendición de que todo nos obra para bien. Como dice la palabra, a nosotros, a los hijos de Dios, todo nos obra para bien. Tenemos esa bendición, que aunque ocurran cosas malas, Dios la usará para que algo bueno salga de ahí. Aunque te haya tocado ser esclavo como José, Dios lo ocupará para que en algún momento llegues a ser gobernador de Egipto y ayudar a ser de bendición para mucha gente. Toda situación de aflicción, toda situación de tristeza, por más terrible que sea, Dios la usará y la transformará en un bien. Y tu primer estado, que fue pequeño, luego será mucho más grande. La bondad de Dios nunca nos abandona. Aun cuando estamos tristes, no nos abandona. Aun cuando todo a nuestro alrededor sea dolor, aún no es el final. Y eso debemos recordar. Porque a veces creemos que cuando la tristeza llega ya es el fin. Creemos que el final es cuando somos derrotados. Pero aún no es el fin. Puedes seguir hacia adelante. Sigue hacia adelante. No te rindas. Dios está contigo, y aunque tu corazón esté partido en 1000 pedazos, aún no es el final. Dios te va a restaurar. Pero nunca dejes de adorar a aquel que merece, en toda temporada, en todo tiempo. Como dice la palabra, aunque no haya frutos en la vid, aunque la higuera no florezca, aún así yo te adoraré, te alabaré. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de cada situación difícil. Y lo digo porque esto me toca, porque realmente me ha tocado ponerlo en práctica, con dificultad quizás. Me ha costado entender el porqué, me ha costado quizás el encontrar una razón, pero cuando se trata de Dios, nuestras razones, nuestra lógica nos sirve. Solo no me ha quedado más que postrarme y decir: Señor, tú sabes todo. Tú sabes lo que es mejor. Tú, no tengo nada que recriminarte, porque tú me lo has dado todo, porque tuyo es todo. Todo lo que hay aquí en la tierra y sobre la tierra, todo le pertenece a Él. Y yo soy tan pequeño, y no solo pequeño, sino que yo soy tan injusto que no merezco nada. Pero aún así Él ha elegido justificarnos. Pero aún así Él eligió dar a su Hijo para restaurar nuestros corazones. Y hoy día quiero que podamos irnos con esto, de que no es el final. De que aun cuando la tristeza toque a nuestra puerta, no es el final, tan solo es una parada en el camino que tenemos hacia la gran promesa de Dios que Dios ha dado para nuestra vida. Así que no te rindas. No tiremos la toalla. Yo sé que quizás este no es el mensaje que muchas veces queremos escuchar, que quizás estos son los mensajes que queremos hacerle el quite, que queremos evitar. Pero tenemos que recordar, porque en algún momento nos va a pasar. En algún momento el dolor va a ser muy grande. Y tenemos que estar preparados para que nuestro corazón no se envenene, para que nuestro corazón no se resienta y podamos aferrarnos
al único que nos puede dar una esperanza. Recuerda que es el enemigo el que quiere dejarte sin esperanza. Es él el que quiere alejarte. Es él el que quiere que cuestiones la bondad de Dios. Pero no hay cuestionamientos cuando se trata de Dios. Él es perfecto y nosotros debemos adorarlo. En cada temporada. En cada temporada. Hermano, quiero pedirte que te pongas en pie en esta hora. Que podamos rendirle a Dios todo lo que ha ocurrido en nuestra vida hasta hoy. Yo no